Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Rivas y les voy a exponer acerca de mis avances de mi proyecto que está titulado Introspección a través del retrato. Bueno, quisiera contarles un poco acerca de mis antecedentes y sobre la reflexión que he estado haciendo. Yo pues era una artista autodidacta hasta antes de la maestría. Mis temas pues eran sobre todo el retrato. Tengo una fijación por este tema, pero últimamente me sentía un poco que todo este proceso había sido algo superficial, un poquito maquinado. Entonces lo defino como si fuera alguna crisis en la que estaba en búsqueda de mi identidad artística y pues vi la maestría como una oportunidad para poder reflexionar sobre estos temas y para poder pues tener un poco más de significado en mi trabajo. El método de trabajo que yo había estado empleando pues era tener una idea, como se puede ver aquí en las diapositivas. Había una idea y se tenía una sesión de fotografías con el sujeto involucrado. Luego pues se sacaban algunas fotos y al final pues era el proceso de la pintura. Eh, Estas sesiones pues las denomino como sesiones experimentales. Y después fui descubriendo que yo a todas estas personas involucradas las utilizaba como un medio introspectivo para una investigación para mi propia identidad. Entonces, esto no lo sabía antes de la maestría y lo fui descubriendo poco a poco. También me traía esta parte de la vulnerabilidad que tiene la persona a la hora de estar expuesta ante una cámara. Me fui dando cuenta de que en estas sesiones había muchas cosas por descubrir que les contaré en las siguientes diapositivas. Aquí tengo un mini disclaimer. Este proyecto pues no es estático, ha estado evolucionando a través de los semestres y pues no es un proyecto que se vaya a terminar cuando termine esta maestría. Es un proyecto que lo denominaría como un proyecto de vida, ya que pues es una constante introspección en mi estilo y en mi identidad y en mi técnica y todas las cosas que involucran mi proceso creativo. Y pues me gustaría mostrarles qué he estado haciendo desde que inició hasta este octubre de 2020. ¿Por qué me gustaría explicarles todos? Porque las fases que he tenido pues las denominé conforme fui viendo qué estaba haciendo. La primera fase pues tuvo que ver con reglas, sobre todo porque era un artista autodidacta, entonces muchos de los maestros fueron enseñándome mucho de las cosas que se debían hacer adecuadamente. Y pues por parte mía hubo mucha confusión. La verdad es que no sabía muy bien hacia dónde iba el proyecto, pero pues ahí iba poco a poco con todos estos experimentos y fui siguiendo adelante hacia la fase 2 que fue de experimentación completa. La pandemia me permitió pues experimentar mucho con sobre todo la técnica. Y la fase 3 pues es una combinación de ambas, todas estas reglas que yo fui aprendiendo y todas estas personas que fui conociendo a través de la maestría me permitieron tener un poco más de libertad en estas cuestiones de creación. Aquí les muestro un poco de lo que estaba creando en la fase 1. Como les comenté, pues es sobre todo conocimiento de reglas. De alguna forma, aunque estuviera muy confundida con la visión del proyecto, inconscientemente sí sabía que se iba a hacer un descubrimiento porque pues era una forma diferente de trabajo. Aquí hay otro proyecto con otra persona y pues fui experimentando un poco, cada vez dejándome llevar un poco más por la fluidez. Aquí hay otras sesiones. Realmente todo el proyecto consiste en sesiones experimentales con personas. En esta sesión lo que descubrí fue que en mi proceso había mucho valor en el arte procesual del mismo. En estas sesiones experimentales yo platicaba mucho con las personas involucradas y fui entendiendo que a lo mejor estas sesiones era valioso grabarlas y tomar algunas fotografías documentales. Entonces fui haciendo mi colección de audios de estas entrevistas y fui recopilando todos estos datos para que a la hora de exhibirlo las personas pudieran verlo en la presentación. Aquí de hecho fue cuando bauticé estas sesiones de foto como sesiones experimentales. Y bueno, en la fase 2 ya tenía clara la dinámica del proceso, ya sabía que tenía que tomar fotos, que tenía que tomar audios. Y lo que descubrí aquí fue que el filtro de selección de las personas que estaban involucradas
era de generalmente mujeres feministas, mujeres artistas, también había por ahí hombres que estaban involucrados en los ámbitos creativos, y pues también personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, pues descubrí esto y ya tuve como mi lista de los involucrados y todos tenían que cumplir con estas características. La razón de esto es que yo también comparto con ellos estas cuestiones personales y como es una investigación de mi identidad, pues sí tenía que tener ese filtro. Aquí hay otra sesión que también elaboré. Otro chico, como les comentaba, también hay hombres involucrados en estas sesiones. Y es aquí donde llega la pandemia. Entonces este encierro, pues yo ya tenía muy claro qué había que hacer en cuanto al proceso creativo, pero no me había puesto a reflexionar mucho sobre qué hacer con la pintura. Y era como una cuestión que yo no me sentía muy a gusto. Entonces estar como sola en pues en el encierro de la pandemia me hizo como forzosamente reflexionar sobre mi producción. Y aquí pues comienzo a experimentar muchísimo con la pintura. Empiezo a sentir una fluidez muy natural y me enfoco más en la técnica, más que en todas las otras cuestiones que les había contado. Si se fijan, pues aquí hay mucho de experimentación, muchas paletas de color, experimentación sobre soportes y sobre materiales. También hay dibujo involucrado y pues sobre todo pintura al óleo. Como las sesiones experimentales ya no podían ser uno a uno, me di a la tarea de utilizar las redes sociales para mi beneficio. Entonces publiqué en las redes sociales sobre quién quería involucrarse en el proyecto y tuve una muy buena respuesta de las personas. Si se fijan aquí, pues me empezaron a enviar sus fotos y fue un experimento que me fue de bastante utilidad, ya que muchos de ellos querían pues involucrarse. Y pues aquí hay más experimentos que fueron a distancia por la pandemia. También pues se caracteriza por la fluidez. Y pues llego a la fase 3, donde yo creo que empiezo como que a pintar de una forma un poco más característica de lo que estoy haciendo ahora. Antes era como que había mucha variedad de colores, había muchas paletas de color distintas y ahora son como que más parecidas y tienen un estilo muy similar. Y pues sigo con las sesiones experimentales. Aquí pues ya dentro de los semáforos de distintos colores que se fueron presentando en la pandemia, pues se me dio la oportunidad de poder colaborar con estas dos chicas en persona. Y de pronto regresaba a veces a las viejas prácticas que hacía cuando pintaba antes. Esta foto pues es muy característica de la forma en la que yo pintaba antes y pues fui como sumando lo que había aprendido con los viejos patrones que utilizaba antes. Aquí pues hay más sesiones, he estado haciendo bastantes sesiones para tener material para seguir pintando. Y pues aquí llegamos como a una etapa que la denomino como un poco más caótica, pero en el sentido de que sí es caos, pero hay mucho control involucrado. Si no hubiera habido toda esta etapa que les acabo de platicar, a lo mejor no se me hubiera dado esta libertad de control. Y pues hay mucha experimentación. Aquí hay otros trabajos, por ejemplo el de color rojo, pues es algo que es muy ajeno a mí, pero sí me interesa como empezar a emplear diferentes formas de creación, sobre todo con los soportes. Y pues en la actualidad, este mes de octubre, lo que he estado haciendo es, con todo el material que tengo, pues me gusta recrear estas obras. Por ejemplo, en segundo semestre, pues este chico estuvo involucrado, este compañero de la maestría. Me gustó recrearlo porque la primer pintura que hice de él, pues no estaba muy satisfecha con ella. Y pues resultó que con este experimento, esta es una de mis obras predilectas. Y pues estoy empezando a enmarcarlas yo misma también para la exhibición. En cuanto al montaje, estaba haciendo algunos bocetos y me encontré con esta fotografía, por ejemplo, de una idea que encontré en un catálogo de IKEA. Me llamó mucho la atención este muro que está detrás de los diseñadores, que muestra como todas las obras así, una sobre otra, y pues es algo que me llamó la atención y realicé un boceto en mi propia casa.
Entonces, pues se vería algo así el primer boceto, que es todas las obras como una junto a la otra para que se puedan comparar y para que se puedan apreciar todas como en un grupo. Y pues lo que me interesa en la exhibición es que el sujeto se sienta vulnerable ante la obra, así como las personas que se involucran en las sesiones experimentales tienden a tener cierta vulnerabilidad, es lo que quiero lograr en la exhibición. Y esto lo lograría por medio de el audio y la iluminación. Estoy experimentando un poco con las entrevistas para que sean un poco más entretenidas y agregar un poco de sonidos en el fondo. Entonces, pues que sea muy, que la persona se sienta así como dentro de un espacio sola y que sienta esas emociones que pues la iluminación puede dar o el audio puede dar a veces. También otra de los bocetos que tengo pues surge de esta idea que es del artista John Wentz. Y pues esto lo imagino como cada pintura con sus bocetos, con sus paletas de colores, con algunos papeles que tengo en el estudio y formar composiciones más individuales, a diferencia de la imagen grupal que estaba anteriormente. Esto sí sería como soportes mucho más grandes y llenos pues de una persona nada más. También en el comité me sugirieron que pudiera agregar objetos en estas composiciones de collage, pero pues eso sería verlo en la siguiente fase del proyecto. Y pues aquí tengo algunas fotos de casualidades, les llamo, en mi estudio, donde realmente sí hay mucha posibilidad de hacer experimentación con estos soportes grandes e individuales. Realmente pues no, aquí no hay ninguna composición formada, pero sí me di cuenta que puede haber desde alguna playera que esté como con la pintura embarrada o la madera, jugar con esas texturas de MDF, madera, de plástico incluso. Y pues quiero hacer estos collages, algunas como pruebas para ver qué tal se ve y pues seguir explorando con cosas a lo mejor más oscuras, como se ve en la imagen donde está la chica esta de rojo. Y pues toda esta presentación se las he podido exponer gracias a la reflexión que hice este semestre, por eso les presenté todo lo que estaba haciendo, porque hay como un viaje que hubo de primero como que estar experimentando con ciertas cosas, luego con un poco más de fluidez y al final un poco más de libertinaje como con el óleo. Y pues la intención es poder contarlo todo en un libro digital. Todo lo que les acabo de contar pues se me hace que es un poco complejo de entender, entonces me gustaría pues que estuviera escrito persona por persona. Ya tengo un avance de eso en mi documento vinculado y pues me interesaría que estuviera documentado muy bien con links de audio, links de video, con fotografía documental, fotografía de estudio y pues la fotografía de las pinturas terminadas. Y en cuanto a la fase 4, pues le pongo unos signos de interrogación ahí porque todavía no sé, como les comentaba, pues el proyecto no es estático, entonces me gustaría pues seguir experimentando más que nada. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.